Como siempre saben, yo me empiezo con algo que me haya marcado, alguna historia, algo que me haya pasado la semana. Y esta semana la verdad que estuvo bastante movida entre trabajo y también estuve dando clases en casa. Y bueno, iba a hablar un poco de la anécdota de dar clase. Cuando uno va dando clases, en este caso estaba enseñando contabilidad, tenía 5 alumnos, uno va conociendo a los alumnos y va viendo en qué tienen facilidad y en qué tiene dificultades. Entonces en ese momento ve qué es lo que le tiene que dar énfasis a uno y a otro. Pero todos los alumnos son diferentes. Todos tienen diferentes capacidades, a veces a algunos les cuesta una cosa y a otros les cuesta otra. Pero ahí está la capacidad del maestro de darse cuenta y poder enseñarle lo que a cada uno le dificulta. Y pensaba también, lo relacionado con la vida en general, que la vida es así, muchas veces a nosotros, seres humanos, nos cuestan algunas cosas, son fáciles otras cosas, pero la vida es un todo en general en el que vamos aprendiendo cada día. También mientras que estoy en casa muchas veces trabajando, estudiando, jugando al play, Katy estudia para magisterio y a veces escucho lo que está estudiando y me quedó una cosa que decía que el proceso de aprendizaje en un individuo es toda la vida. Desde que nace hasta que se muere, el ser humano aprende. Y así también es en la vida cristiana, desde que llegamos al camino del Señor hasta que nos toque partir, vamos a estar aprendiendo. Pero quería relacionarlo eso también con qué tiene la Biblia, de qué nos habla de la enseñanza, de quién fue el principal maestro. Y obviamente todos sabemos que fue Jesús el principal maestro, pero también ver sus enseñanzas, cómo era él como maestro. Y creo que eso es fundamental, saberlo cada uno de nosotros en la vida de un cristiano, cómo fue Jesús como maestro, qué es lo que tenemos que imitar de él, y también ver algunas de sus principales enseñanzas. Y bueno, la palabra de hoy se trata de eso, de ver a Jesús como el maestro. Quería compartir el primer pasaje, es en Mateo 4:23. Mateo 4:23. Bueno, y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Acá vemos que Jesús enseñaba, pero hay algo característico de Jesús, que Jesús se involucraba. Jesús no era un maestro teórico. Jesús se involucraba en lo que enseñaba. Y iba impartiendo de lo que él les enseñaba teóricamente, lo hacía a la práctica. En este caso podemos ver que sanaba a los enfermos que estaban allí. Iba la gente con enfermedades, con dolencias, y Jesús les sanaba. No solo les enseñaba, sino que les daba algo más. Esa era una de las principales características de Jesús como maestro. Siempre daba algo práctico, no se quedaba solo en la teoría. Vamos a seguir viendo a ver más características de Jesús como maestro. Y en Mateo 7:29 dice algo como: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acá vemos un mensaje característico también. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús tenía autoridad. Y eso es fundamental en un maestro. Un maestro tiene que conocer de lo que está hablando, tiene que saber de lo que le está enseñando, si no,
no va a enseñar muy bien que digamos y no va a llegar al objetivo que tiene. Pero acá vemos que Jesús tenía autoridad, sabía de lo que hablaba. Y esta es una característica principal también a lo largo de toda la Biblia. Vemos que Jesús podía discutir teóricamente con cualquier escriba, con cualquier fariseo, porque conocía la palabra. Pero tenía autoridad que ellos no tenían, porque también conocía al Padre. Esta también es una de las principales características de Jesús como maestro. Vamos a seguir viendo otras en Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Acá vemos que Jesús tenía compasión, era un maestro con compasión, o sea, Jesús enseñaba por amor. Jesús enseñaba porque amaba a la gente. Y todos en alguna vez fuimos alumnos en nuestras vidas y hemos tenido esos casos de personas que enseñan por amor, porque les gusta lo que hacen. Y Jesús era una de esas personas. Jesús enseñaba por amor a su Padre y por amor a nosotros. Vamos a seguir viendo algunas otras características de Jesús como maestro en Marcos 4:34. Dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Acá las escuelas bíblicas siempre de chicos nos enseñaban que Jesús hablaba por medio de parábolas. Las parábolas las usaba para llegar al pueblo, para que lo entendieran. Aquellos que no tenían gran capacidad en teología, que no tenían gran preparación, Jesús les hablaba de una forma que ellos los entendieran. Entonces Jesús enseñaba por medio de parábolas. Es clave en un maestro enseñar de una forma de que tus alumnos te entiendan. Y Jesús lo hacía de esa forma. Acá podemos ver, leyendo la Biblia, los principales puntos que tiene que tener un maestro viendo a Jesús. Y la verdad que es grandioso, porque cuando uno enseña, en realidad no está pensando en Jesús como maestro, pero Jesús tiene todas las cualidades porque fue el mejor maestro que existió. Vamos a seguir viendo en Marcos 6:1-6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar a la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Acá, si bien tenemos una parte negativa, lo que se puede valorar es la sabiduría de Jesús, la sabiduría con la que encaraba las diferentes situaciones, sean difíciles o sean amigables para poder enseñar. Jesús siempre estaba dejando una enseñanza. Aún aquellos que dudaban de él, Jesús le dejaba una enseñanza, porque Jesús era sabio y es sabio. Pero en su pasaje a la tierra podemos ver
estas características principales como maestro. Y si nosotros vemos desde un punto de vista no cristiano, los historiadores, los grandes conocedores de la enseñanza, siempre van a valorar a Jesús como un gran maestro. Y van a decirse maravilla a toda la gente de las enseñanzas que daba Jesús, de los mensajes que nos dejaba. Y yo creo que es fundamental, como cristianos, conocer a ese gran maestro que teníamos y que tenemos. Porque Jesús, en su pasaje a la tierra, nos dejó enseñanzas que no caducaron, que las podemos seguir aplicando hasta el día de hoy. Y que, como decía sobre el proceso de aprendizaje del ser humano, desde que llegamos al camino del Señor hasta que nos toque partir, vamos a seguir aprendiendo. Y tenemos que aprender del principal maestro. Y tenemos también no solo que ver cómo era Jesús como maestro, sino ver algunas de sus principales enseñanzas. ¿Qué nos dejó de enseñanza Jesús? Obviamente, si fue el mejor maestro, y si es el mejor maestro, nos tiene que dejar enseñanzas que nos perduren, que las podamos aplicar, y que son aplicables hace 2000 años, y siguen siendo aplicables el día de hoy, y van a seguir siendo aplicables dentro de 1000 años. Y vamos a ver alguna de ellas en Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. El gran mandamiento. Dicen, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá podemos ver una gran enseñanza que nos deja el Señor, que es la gran comisión que tenemos que cumplir los cristianos. Tenemos que amar al Señor y amar a nuestros prójimos. Pero en aquella época estaba entreverada la cosa, porque lo que nosotros tenemos hoy como el Antiguo Testamento era la palabra que tenían los judíos, de lo que estudiaban ellos. Y tenían muchas reglas y muchas pautas que cumplir. Y vemos que vinieron al Señor a tentarnos, pero Él con su gran sabiduría les deja esta enseñanza, que en parte resume gran parte del propósito de la palabra del Señor, que es que tenemos que amar al Señor y a nuestro prójimo. Que muchas veces nos centramos en teología, nos centramos en conocer su palabra, pero nos olvidamos del punto clave, que es ponerlo en la práctica. Acá Jesús les dejó un mensaje práctico a estos grandes teóricos. En síntesis, que tenían que vivir lo que estaban aprendiendo, lo que estaban enseñando. Que si seguimos leyendo de la palabra, vemos que a muchos los llama sepulcro blanqueado, porque conocían su palabra, conocían la teoría, pero no la aplicaban. Es una gran enseñanza que nos dejó Jesús por la situación también en la que se encontró. Después vamos a ver en Mateo 5 algunas de las bienaventuranzas. 5 del 1 al 12, que también el Sermón del Monte, por aquellos estudiosos, es valorado como una de las grandes enseñanzas que tiene la Biblia y el mundo en general. Ya sea de cualquier religión, lo estudian y lo analizan. Los filósofos también hacen referencia muchas veces al Sermón del Monte. Me acuerdo que en el liceo, cuando lo vimos en literatura, nos lo enseñaban como algo
muy importante en la teoría de la literatura, porque es una enseñanza general que sigue hasta el día de hoy. Y vamos a leer a ver qué nos decía Jesús en ese sermón del monte. No vamos a leerlo todo, porque es bastante extenso, pero vamos a leer algunos de los puntos principales de las bienaventuranzas, que son del 5 al 12. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acá podemos ver en tan pocos renglones cuántas enseñanzas nos deja Jesús. Yo creo que en ningún libro, en ningún lugar te pueden dejar tantas enseñanzas en tan poco renglón. Cada renglón es una enseñanza. Es maravilloso. Pero lo difícil es poder llegar a aplicarlo nosotros. Pero Jesús, vemos que aplicaba cada punto que decía. Jesús hablaba con propiedad. Quizás cuando a nosotros nos toca dejar un mensaje o traer la palabra a algún lugar, nos cuesta que muchas veces hablamos de teoría, pero muchas veces nos cuesta vivir lo que estamos diciendo. Y lo digo en general, hay muchos predicadores que hablan de cosas que no viven ni ahí. O sea, vemos muchas falsas iglesias, muchos falsos profetas, que es la moda hoy en día, que ni siquiera tienen temor de Dios. Pero si vamos a Jesús, es maravilloso todas las enseñanzas que les dejó en este sermón del monte. Podemos ver ilimitada cantidad de enseñanzas, y depende de la situación en la que lo leamos, es como vamos a estar aprendiendo. Muchas veces leemos el mismo versículo y aprendemos cosas diferentes. Eso es por el espíritu que tiene la palabra de Dios. Y es como Jesús era como maestro. Nos da infinidad de enseñanzas. Y vamos a ir viendo algunas otras de las enseñanzas que nos dejó Jesús. En Mateo 5, 38 al 48, lo tenemos ahí, también es parte del Sermón del Monte, que es algo que también le costaba mucho a los judíos, porque venían de la ley del ojo por ojo, diente por diente. Y acá vemos la sabiduría con la que habla Jesús, es impresionante. Dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que es malo, antes que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Acá vemos una gran enseñanza que hasta el momento era algo innovador. Los judíos esperaban un Mesías que se impusiera por la fuerza, pero Jesús vino a traer un mensaje de amor hasta aquellos enemigos, hasta aquellos que nos desean el mal. Y esto es algo que valora el mundo en general, porque cuando pagás bien por mal es algo
que no estamos acostumbrados y algo que también genera cambios. Si todos aplicáramos tan solo este versículo, imagínense lo diferente que sería el mundo. Solo con una de las enseñanzas de Jesús, si toda la población en general la lograra aplicar, lo diferente que sería el mundo. Sería todo totalmente distinto de cómo lo conocemos. No habría guerra, no habría tanta necesidad en la calle, nos llevaríamos mejor con nuestros enemigos, con los que no nos quieren. Pues como seres humanos siempre tenemos ese recelo, ese resentimiento muchas veces de que si bien no queremos que se muera, pero lo queremos lejos, no lo queremos ni ver a esas personas que nos desean el mal. Pero acá vemos cómo nos enseña Jesús que tenemos que orar por aquellos que nos desean el mal, por aquellos que no nos quieren. Y eso es una de las enseñanzas que solo Jesús la pudo dejar. Porque después de eso vinieron varios con un mensaje parecido, pero siempre venía del mismo lugar. Ahora vemos al Dalai Lama que quiere desear amor por todos lados, pero el que cambió el mundo fue Jesús. El que partió el tiempo antes de Cristo, después de Cristo, fue Jesús, y lo hizo con mensajes como este. Lo hizo con un mensaje de amor, con un mensaje que no era algo normal para la época. Y vamos a seguir viendo algunas de las enseñanzas que nos dejó Jesús en Mateo 7, del 1 al 6. Es algo que también hasta el día de hoy nos sigue costando, que dice que es juzgar a los demás. Siempre tenemos, como seres humanos, un juicio para las personas, pero acá vamos a ver qué nos enseñaba Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seré medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y vos desesperes. O despedazan. Acá vemos también este mensaje. Muchas veces somos de ver lo malo que tiene el de al lado y no nos damos cuenta que todos tenemos problemas, que todos tenemos imperfecciones. Y eso es lo que nos estaba diciendo Jesús. Tenemos que aceptar a los que nos rodean, aceptar a nuestros conocidos aún con sus imperfecciones y tratar de mejorar nosotros mismos. Porque muchas veces queremos que el otro mejore y no nos preocupamos por mejorar nosotros, por mejorar aquellas cosas que tenemos mal nosotros mismos. Y esto también es uno de los mensajes innovadores, de los mensajes eternos que dejó Jesús. Y ustedes fíjense, estamos leyendo algunos pocos versículos nada más de enseñanza, algunos pocos versículos de cosas que nos dejó Jesús para aprender, y ya vamos viendo cosas que son totalmente aplicables al día de hoy, aplicables hace 2000 años y que van a seguir siendo aplicables. Porque seguimos luchando con esos problemas. Son esas dificultades que hablábamos al principio, cuando uno enseña, ve que sus alumnos tienen ciertas dificultades y trata de enfocarse en esas cosas. Acá Jesús nos conoce a nosotros. Jesús conoce nuestras dificultades. Entonces Él nos dejó estas palabras, nos dejó estas enseñanzas para hacernos fuertes, para mejorar esas dificultades que tenemos como seres humanos. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo poderosa que es la palabra, porque estamos encerrados en nuestro mundo, en nuestra rutina, pero vemos que Jesús ya nos dejó toda la enseñanza. Por su pasaje, por su ministerio, Jesús nos dejó enseñanzas que son aplicables al día de hoy y que nos ayudan a mejorar esas dificultades, esas cosas que nos cuestan como seres humanos.
Y vamos a ir viendo unos puntos más. Y van a decir, sí, Jesús nos conocía todas nuestras dificultades porque siempre hace hincapié en todas aquellas cosas que nos cuentan. Vamos a Marcos 11, 24 y 26. Me acuerdo que cuando era niño, tenía 7 años por ahí, tenía un compañero en la escuela que me insultó a mi madrina. Y me acuerdo cómo me costó perdonarlo. Mamá me decía, no, vos tenés que perdonar porque la palabra dice que hay que perdonar 70 veces 7, puedes seguir siendo tu amigo. Pero en mi corazón me costaba perdonarlo porque él había roto mi confianza, había hecho algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Me insultó a mi madrina, para mí era algo fuá. ¿Cómo me va a hacer esto? Y ya no quería ser más su amigo. Pero si lo llevamos al correr de los años, muchas veces nos van a lastimar y muchas veces nos van a hacer cosas que no nos gustan. ¿Y cómo nos cuesta perdonar a aquellos que nos hacen mal? Pero si vamos a la palabra de Dios, Jesús también nos dejó un mensaje importantísimo sobre el perdón. Nos dejó un mensaje que aplica 100% a la realidad de los seres humanos. Y eso es porque Jesús conoce nuestras dificultades, conoce nuestras carencias como seres humanos. Y vamos a leer qué nos dice Jesús del perdón. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed con lo que recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante que es aplicar esto y qué difícil que es. Y nos cuesta desde que somos chicos. Muchas veces uno dice, pues los niños no tienen muchos de los problemas, pero cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo y vamos desarrollando cosas que después las vamos a aplicar en el diario vivir. Y qué importante es aprender a perdonar en el proceso de nuestras vidas. Si tendremos que perdonar cosas que nos lastima a algún ser querido, a algún amigo, a algún desconocido. Y muchas veces, ¿cuántas veces? ¿Cómo nosotros lastimamos a otros? Y nos van a tener que perdonar a nosotros. Si nosotros aprendemos a perdonar, Dios nos va a perdonar a nosotros. Y ese es un mensaje que dejó Jesús en su palabra. Y seguimos viendo mensajes poderosos en tan solo algunos versículos que estamos analizando en este rato. Porque, como habíamos dicho al principio, Jesús es el mejor maestro. Y nos dejó enseñanzas que vamos a aplicar en el resto de nuestras vidas. Y vamos a ver otro punto que es clásico, que está en Lucas 12, 4 al 7. 12, 4 al 7. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Acá tenemos un punto clave en el ser humano que es el temor. Muchas veces le tenemos miedo a gente que nos puede dañar físicamente, le tenemos miedo a cosas que tenemos que hacer, pero acá la palabra es clara, no debemos temer. Porque este es un mensaje que lo podemos seguir aplicando.
como habíamos visto antes, Jesús nos sigue dejando enseñanzas en su palabra. Y en este caso nos habla del temor. Y vamos a ver un último punto, algunas enseñanzas que nos dejó Jesús, en Lucas 13, del 18 al 19. Este lo conocemos creo que todos. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol, grande, y las aves del cielo andaron en sus ramas. No, este lo verás, perdón. ¿Qué acá? 13, 18, 19. No sé, lo noté mal. Pero el último punto hablaba de la fe, si bien tenía relación con el grano de mostaza, no era este versículo el que quería. Exacto, es ese que estás diciendo vos, pero no es exactamente este que estaba leyendo. Yo no sé, lo noté mal. Pero un punto fundamental que también nos enseña Jesús es de la fe. Como muchas veces, como seres humanos, tenemos decadencia en el aspecto de la fe. Nos hacemos llamar cristianos, pero muchas veces no creemos lo que dice su palabra. Muchas veces dudamos del poder que tiene Dios. Y esto creo que en algún momento de la vida nos puede llegar a pasar a cualquiera cristiano, de que nuestra fe se vea afectada. Pero Jesús nos motiva a tener fe, nos dice que debemos creer. También hay un versículo clave que estaba viendo. Mateo 13:31. Mateo 13:31. Lo voy a leer. ¿Alguno? Sí, es ese, pero no, ya. No, pero si vemos el aspecto de la fe, creo que es fundamental en la vida de cristiano. Y como estaba diciendo, había un versículo que había uno de sus discípulos que aun cuando después de que Jesús murió y resucitó, no creía y quería ver por sí mismo que Jesús había resucitado. Y Jesús en ese momento le sigue dejando una enseñanza, que es mejor creer sin ver que lo que él ahora creía porque había visto. Pero eso es una enseñanza fundamental para los cristianos. Tenemos que creer sin ver, y eso es lo difícil. En el mundo de hoy, donde todo se quiere hacer científico, donde todo se quiere ver por hechos, muchas veces nos cuestionan, pero vos que crees en los Reyes Magos, crees en... ¿Quién? No, estás creyendo en algo que no tiene fundamento científico, muchas veces nos van a decir. Pero nosotros creemos por fe. Y ese es un punto que también Jesús habla en su palabra. Porque él sabía que después iban a estar cuestionando todos estos puntos. Y nos dejó una enseñanza fundamental sobre la fe también. Y cómo debemos ser sus hijos. Cómo debemos ser aquellos que queremos ser seguidores de Cristo. Y vimos en este ratito varios puntos, varias enseñanzas que nos dejó Jesús. Vimos las capacidades de Jesús como maestro. Y todas esas cosas que nos dejó para poder aplicarlo. Vimos que Jesús no era un maestro teórico. Vimos que Jesús llegaba al pueblo. Y aún sigue llegando a nosotros por medio de su palabra. Y está en nosotros leer, aprender de su palabra, buscar de él, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir conociendo a ese maestro.
para poder seguir aprendiendo cada día en ese proceso de aprendizaje que va a durar toda la vida. Y creo que es fundamental que nosotros, como alumnos de Jesús, busquemos aplicar sus enseñanzas. Busquemos aplicar todos esos mensajes que Jesús nos dejó, todas aquellas enseñanzas, porque en este ratito vimos 7, 8 puntos, pero leímos 7, 8 versículos. Imagínense todas las enseñanzas que hay en la palabra. Las que dejó Jesús, y las que dejó Jesús también por medio de sus discípulos, por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Vemos historias que son aplicables hasta el día de hoy. Pero para poder conocerlas tenemos que leer de su palabra. Tenemos que buscar de él. Y quería cerrar también como cuando un maestro le enseña a su alumno, trata de enfocarse en esas dificultades y darle las herramientas. Jesús y Dios, a nosotros como alumnos de Él se va a encargar de darnos las herramientas, se va a encargar de darnos las posibilidades para que nosotros podamos aprender. Porque muchas veces tenemos excusas, yo no tengo facilidad para entender la palabra. Pero Dios va a dar algo para que vos entiendas la palabra. Dios va a poner a alguien, o te va a dar un programa de radio, o te va a dar un mensaje en YouTube. Algo va a hacer Jesús para que nosotros podamos entender la palabra y que podamos entender los mensajes que Él nos dejó. Porque Él es el principal maestro y nos conoce que somos sus hijos y somos sus discípulos también. Vamos a orar por esta palabra y dejar el tiempo que queda a los glorios. Padre, te agradecemos por este mensaje. Te pedimos, Señor, que podamos ser buenos alumnos, que podamos ser buenos discípulos, que podamos aplicar lo máximo posible aquellos mensajes que nos dejaste, Señor. Y te pedimos perdón por todas aquellas veces que no nos interesa o no buscamos aplicar aquellas cosas que vos nos dejaste, Señor. Te agradecemos porque vos fuiste y sos el mejor maestro, Señor, y sabemos que nos vas a dar las herramientas y nos vas a dar los medios para que podamos aprender tu palabra. Queremos dejar todo en tus manos. Amén.